Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Qué bonita relajación, me gustó. Bueno, pues Aprendizaje Mágico le da un saludo muy cordial a todos los abogados. Y bueno, pues qué padre en su día, así es que a ver si nos invitan al bailongo, a ver qué va a haber. Y si no, pues también los invitamos sin problema. Bueno, pues muy padre. La otra, pues vamos a empezar con Aprendizaje Mágico en esta versión que es la pedagogía. Hablando, bueno, pronuncié mucho la de pedagogía, pero bueno, un poquito también de ese rollo. El caso es que, bueno, se pone la cosa muy sabrosa porque a veces no diferenciamos pedagogía de didáctica y hoy le vamos a entrar a esa línea para poderlas separar, diferenciar perfectamente. Bueno, pues voy a hablar, también lo encuentras en Orbe Promo, en Orbe Network, es un tema que se dio que se llama pedagogía y profesiones. Pero bueno, aquí nada más vamos a ver pedagogía, si nos da tiempo vamos a entrar a los métodos didácticos, porque ese es el chiste de esta situación. ¿Qué es lo que te decía? Que en este mes vamos a entrar cómo le hacemos para dar nuestra clase. Ya sea español, ya sea de matemáticas, ya sea de física, ya sea de química, va a tener una razón, va a tener un porqué, va a tener un cómo le entramos. Bueno, pues por eso nace la famosa pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Bueno, pues la pedagogía son todas estas ramas de esta enorme cultura que, bueno, pues le entramos, que es una pedagogía social que brinda perspectivas de educación, que incorporando al mundo del conocimiento o de la superación personal debe enfrentarse a resistencias socioculturales. Por ejemplo, los psicólogos, que hay muchos psicólogos, que es una profesión diferente a la educativa, pero le está dando respuesta porque es precisamente como lo dice ahí, es una perspectiva que ayuda a la educación. Ahí tenemos al famoso Piaget y ahorita vamos a mencionar muchos, vamos a entrarle a los nombres, que son las personas físicas, que es lo que a mí me interesa. Que a veces dirán, ay, como que te ves huerfanita solita, pero no, estamos muy perfectamente acompañados. Por cierto, un saludo muy cordial a nuestro amable siempre Benjamín, que bueno, pues viene con muy buen humor, viene la buena vibra y eso es muy positivo. Porque pues estamos en un lugar de entretenimiento y si vamos a entretener, bueno, pues tenemos que ser muy alegres, muy cordiales. Bueno, pues como te comentaba, la pedagogía entra mucho el mundo de la psicología, entra el mundo de la medicina, ahorita la neurología viene muy potente porque se está metiendo precisamente en la cabeza de los seres humanos y te está diciendo por dónde van las emociones famosas. Y bueno, aquí también te voy a mencionar las emociones. ¿Quién le entra? Que son las famosas estas teorías, que son también de estos personajes, ellos son dos estadounidenses, que bueno, pues no tienen mucho y que hacen estos libros que están hablando de las inteligencias. Una es inteligencia emocional y otra es inteligencia múltiple, que son, bueno, pues precisamente estas pedagogías, es decir, personajes que no son precisamente de la educación, pero te están diciendo el cómo y por eso los incluimos. Por eso hay muchas gentes que a veces, pues te platico rápidamente, la educación secundaria supuestamente está formada por maestros profesionales y bueno, una de las profesiones, unos salíamos de la normal superior, éramos normalistas, que estábamos especializados en ser maestros entonces yo fui especializada en maestra de matemáticas, había otros para sociales, otros para ciencias naturales, otros para química, otros para física y por eso era una profesión muy específica, pero se nos colaban pues muchos otros profesionistas como abogados daban civismo, daban ética, o también se nos colaban, bueno, pues médicos, ellos sí no daban clase, aquí te diferencio, hay uno que se llama profesiograma, y ese es el que dice para dónde andamos. Entonces los docentes pues son cerca de 11 materias, depende del grado, y bueno, estos son estos maestros. Ya muchos, para no hacer la cansada, pues nos están dando ciencias naturales y ahí meten como 3 materias, y pues empieza el cotorreo porque pues no es lo mismo. Una educación entre sea más especializada, bueno, pues va a tener un enfoque más real.
y esa es la diferencia. Y bueno, pues también tenemos los maestros, bueno, no maestros, perdón, los médicos tenían 12 horas, entonces por eso teníamos un cubículo especial para los médicos, y ahí puedan caer algún alumno que se sintiera mal. Esos tenían 12 horas a la semana, que es, digamos, el tiempo máximo. Los maestros tenemos 42 horas, podemos cubrir 42 horas, ya sea en turno vespertino, matutino o en ambos. Por eso algunos trabajábamos en primaria y en secundaria. Los de primaria éramos como 20 horas y las otras eran, pues las otras 22, eran las compatibles. Los que subimos, porque pues así como verás, ya somos maestros de maestros, es decir, subimos a la dirección. Primero fue la subdirección, pasábamos de las 25 horas, nos quitaban la plaza y subíamos por escalafón en ese entonces, ahora ya está por concurso, nos daban la supervisión, que ya no son 42 horas, sino son 50 horas, entonces nos pagaban 50 horas administrativas, porque era el tiempo en que ya éramos administrativos. Los directivos pues nos pagaban un poquito más, como 55 horas, más o menos, y bueno, ya era la dirección, ibas por escalafón, te quitaban esa plaza y te daban otra como director. Y ya después pues llegaba la famosa supervisión. En la supervisión pues ya te dan como 60 horas, es lo que más o menos te pagan. Y bueno, ya tienes la supervisión que tienes a cargo, que ese es mi rango, tienes a cargo unas 10, 15 escuelas. Y bueno, pues estamos en una, como dice, una zona, una área que está completamente acomodada. Entonces te voy platicando el chisme. Otro chisme, bueno, pues voy a hablar de dos chismes, ya que estoy hablando aquí, que este mes se lo voy a dedicar precisamente a lo que es la educación, específicamente un poquito más a secundaria. Bueno, pues estamos, como te decía, por horarios, por horas, y bueno, los maestros, ya te imaginarás hacer los horarios, que entra el de física, que entra el de matemáticas, que se sale, que entra otra hora. Son muy rápidos, como aquí en Orbe estamos hechos por horas, casi no nos vemos, casi no platicamos, porque vamos pues ahora sí que a lo que vamos. Entonces, los alumnos pues van agarrando el sabor de cada maestro. Y bueno, pues ahorita vienen las vacaciones, porque es muy difícil tratar a los alumnos, como verás, los maestros, nuestro desgaste es muy emocional, es mucha de mente, porque tienes que atraer esta atención para los alumnos, les puedas explicar la materia o lo que viene en el programa. Los conoces tanto que ya dices, bueno, esto sí se puede, este nivel está alto, etcétera. Bueno, pues esto es precisamente, ya entramos a los métodos didácticos, pero ahorita estamos hablando de la pedagogía. ¿Cómo está el asunto? Te estoy dando estas pequeñas probaditas. Bueno, es tanto el desgaste, también los alumnos se desgastan, sobre todo los de primaria, los de preescolar. Es complicado, es un laboratorio, porque estamos haciendo una similitud de lo que va a ser un trabajo. Entonces, por eso es complicado. Qué bueno que vienen las vacaciones, porque pues hay lluvia. Este es el famoso de las canciones Amor de Verano, porque bueno, pues tenemos que relajarnos, tenemos que descansar. Sobre todo la docencia, que como te decía, deberíamos de ser o debemos ser personas altruismo, personas que amamos al prójimo, porque imagínate, todos los días yo tenía 200 alumnos cuando era maestra, porque bueno, pues tratas un grupo X de tercero, después el C, el otro, entonces eran 4 grupos o a veces hasta 5 los que veían en un día. Entonces, bueno, pues les das el tema, se acaban los 50, vuelves a entrar a otro grupo, otros 50 y así, hasta que, bueno, pues ya terminas tu jornada y te vas, porque son como esas 20 horas, 22, 25 que das en la semana. ¿Cuáles son las horas máximas? Pues son las 35, 7 por 5, son 35. Entonces, un alumno tiene 7 horas, se está chutando todos los días 7 diversos maestros, y por eso es muy importante la etapa de secundaria, porque deben ser maestros que, como te decía, el desgaste es emocional, el desgaste es de tu cerebro, porque vas a hacer que esos chamacos pues capten toda la información que supuestamente les vas a dar, que les va a servir, que es cultura en general. Y como veías, la matemática pues tiene sus niveles, por eso luego le entro mucho a la historia, porque nos ayuda a entender. Bueno, pues por eso vienen estos periodos de vacaciones. Económicamente pues se mueve, los maestros mueven, se van al turismo, entonces esto es una fuente de poder también adquisitivo para que el maestro viaje, el maestro descanse, o el maestro sencillamente, como dicen, se prepare. Yo mucho tiempo lo utilicé para prepararme, porque pues estaba más joven y bella, y pues no era así, yo era más delgada, te juro que era delgada, pero pues era el momento. Y pues andábamos movidos, también me gustaba mucho el ejercicio, etcétera, etcétera.
Bueno, pues la pedagogía, como te decía, va a ser que su problema central son los métodos educativos convencionales. Y bueno, pues también como a los alumnos no nada más que les avientes, sino que ellos también, que es la famosa didáctica o pedagogía activa, que dice, bueno, que también les preguntes a ellos qué entendieron, cómo lo entendieron, que haya un vínculo, no todo sea, pues, por eso viene el método eclesiástico, que es del clero. Esa es su palabra, es decir, se sube al púlpito o el maestro se sube arribita de su pequeña tarima y dice todo, pero y se va, ¿no? Entonces, por eso es que haya más movimiento. Estas son las famosas escuelas activas. Y bueno, ¿quién los va diciendo? Pues John Dewey. También está Pestalozzi, que enseña un sistema para buscar estudiantes inquisitivos y activos mediante el desarrollo de capacidades críticas naturales. Bueno, pues esto ya vamos a entrar al mundo precisamente de las teorías del aprendizaje. Bueno, pues ahora sí te va ahora sí que agárrate porque ahí van las teorías de aprendizaje por estos profesionales. Te voy a estar mencionando el nombre, la idea principal, el país y los años en que, bueno, estos se dio y algunas frases o conceptos importantes. Entonces, pues sí, es algo muy, muy padre. Complicado, pero padre. Bueno, pues el primero va a ser Anderson, va a estar como por abecedario, va a estar Anderson J.R., que es una actitud de control adaptativo de comportamiento, y él fue de Estados Unidos, de Nueva York específicamente, y bueno, él es en el año 1947 al 2016. Bueno, aquí yo me tomé la tarea de ponerlos por numerología más que por orden alfabético. Entonces voy a empezar nuevamente con el primeritito. Aquí se me estaba acordando por qué les puse números. Porque yo los acomodé no por orden alfabético. Esto es importante porque les puedo decir, a ver, fórmense por edades. Esa es una forma. A ver, fórmense por abecedario. Esa es otra forma. Entonces tú debes de aprender matemáticamente y enseñarles a ello. Una orden es muy importante porque, bueno, ¿qué me están pidiendo? Porque si ya desde ahí no entendiste, pues ya bailó. Entonces, bueno, voy a empezar así que desde el principio. Bueno, el primeritito primero fue Rousseau, que fue Jean Rousseau, que habla de educar al niño por su libertad, porque él es francés, de Suiza, pero está mucho en el rollo precisamente de que ya se viene la época francesa en que se abre todo digamos, manera del gobierno, cómo hacía las cosas. Bueno, él es de Suiza y fue de 1712 a 1778 y decía que el hombre es bueno por naturaleza. Y viene la Revolución Francesa, que es lo que te decía, aunque él es sueco, pero él es un personaje muy importante porque es donde se empieza a abrir esta pedagogía en el 1700. Bueno, ya después tenemos al segundo, que bueno, pues ya vamos a ver que es Pestalozzi, Enrique Pestalozzi, y que dice que el niño descubre el conocimiento propio por medio de la activación, y él es de 1746 y fallece en 1827. Él fue un maestro rural, y bueno, cambió para tener amor a su trabajo. Entonces, muy interesante lo de Pestalozzi, porque pocos son maestros. Bueno, y eso es la parte interesante dentro de la pedagogía. Bueno, pues nos vamos con el tercero, que es precisamente de Rusia, Pavlov, que es el famoso del perrito. Entonces Pavlov habla de la teoría de la respuesta, del condicionamiento estímulo-respuesta, que ahora es mucha de la teoría asociativa, que por ahí también Aprendizaje Mágico se ha metido de metiche con este famoso Pavlov, porque ya después fue mejorada. Él fue del año 1849 al año 1936 y él habla sobre la ley del reflejo condicional. Es decir, si no le doy de comer al perro, híjole, pues como que va a estar allá, está babeando. Y entonces ya le ponían, mira, perrito, tienes que entender que si le picas la patita aquí, vas a comer. Y entonces el pobre perrito pues lo hacía. Entonces esta es la famosa de Pavlov, para que la recuerdes y lo ubiques. Bueno, pues tenemos en cuarto a lo que es de Estados Unidos y Nueva York, lo que es John Dewey, que se aprende haciendo, escuela activa, que es la que te mencionaba, que nada más era la cátedra, sino que ya también se mueva la cosa. Y esto fue en 1859 a 1952, y fue de arte, él fue de lógica, de ética y democracia, y esas son sus ideas o conceptos principales con una filosofía política. Es decir, pues no era tan maestro, sino como más bien como que era de filosofía y artes. Muy interesante. Bueno, pues tenemos a un quinto,
que es precisamente Binet Alfred, que es precisamente de 1857 a 1911, y él habla del test de inteligencia. Este también lo he dado por ahí, que es desarrollo de intelectual, ver test. Este es el famoso que dice, bueno, ¿quieres saber cuánto coeficiente intelectual tienes? Pues él le inventó esta famosa prueba, y él es de París, de Francia, y también anduvo en Estados Unidos. Y su concepto principal es refuerzo especial y superdotados. Muy, muy interesante. Bueno, pues tenemos después a un sexto, que es ya de Italia, que es Montessori, que es la famosa Montessori, que es humanizar al individuo. Ella es italiana y nació en 1870 al 1952, niños ineducables, actividad, amor y ambiente, que es el famoso, pues que hablamos del método Montessori, como que le ponen las cosas y ellos van aprendiendo por este tipo de objetos o de curiosidad. Ella fue la que inventó esto y es una parte de la pedagogía. Bueno, pues seguimos con el número 7 precisamente dentro de esta lista. Pues de Bélgica tenemos a De Crowley, Ovidio, que es globalización y el hombre debe ser demócrata. Y bueno, él fue de 1871 a 1932 y habla sobre el respeto por el niño. Una escuela, mencionamos otra vez, activa y naturaleza, es decir, que ya le preguntes, como que ya se mueva él hasta en el aula, que antes pues no, que es el famoso triuno y el quadrivium, que bueno, pues también Aprendizaje Mágico ha dado estos temas, pero bueno, ahorita estamos ya más modernizados, ya estamos hablando de pedagogía. Bueno, pues tenemos precisamente al octavo, que es de Suiza, que es Claparède, que es Edward Claparède, espero que se pronuncie bien, que habla él precisamente sobre la escuela activa y que es una educación funcional y es una necesidad. Él es de 1873 a 1940 y habla de la memoria, de la amnesia, de la psicología evolutiva. Era así como psicólogo, como psiquiatra, muy interesantes estos, digamos, personajes. Bueno, pues tenemos en el noveno lugar, ya lo ocupa precisamente John Watson, que es de Estados Unidos y habla de la teoría del conocimiento clásico y es del año 1878 a 1958 y habla sobre la observación del método de problemas, que es también, ahorita la escuela activa se basa mucho en problemas, pero problemas sociales, no problemas ni matemáticos ni demás, y por eso, bueno, pues una pequeña observación. En décimo tenemos a un ruso que es Vygotsky, muy muy conocido, Lev Vygotsky, que es de la teoría del aprendizaje sociocultural, y él fue de 1896 a 1934 y habla sobre el constructivismo, es decir, que el alumno construya su propio aprendizaje. Y bueno, después tenemos el onceavo, que es de Francia, que es el método natural, que es Freinet, Celestin Freinet, y habla precisamente del estímulo en la escuela, que es el método natural, y es de 1896 a 1970 y habla sobre las técnicas de la vida. Entonces también es interesante y te los estoy diciendo, estos son pedagogos, insisto, no todos fueron maestros, pero sí movieron lo que es la educación. Bueno, pues tenemos en el número 13, precisamente de Estados Unidos, a Teflev Alvin, que es el holismo, cambio por olas, la sociedad más tensa. Me equivoqué, es Piaget, y con razón dije y es de los últimos, todavía me acuerdo, es Piaget y él es de Suiza y habla de la teoría de la psicología genética, asimila y acomoda. Esto es así como muy importante, nuestro cerebro, esto lo dicen mucho los psicólogos, primero escucha, ve y luego como que lo organiza en su cerebro, por eso la película que se vio de Intensamente 2, vemos cómo va por el cerebro, porque son cosas o recuerdos que se van moviendo, que se van activando o se van acomodando otra vez, y esto es lo que está diciendo este personaje. Bueno, pues en esta numerología seguimos con el 13, que es de Estados Unidos, Rogers Carr, que habla de la educación humanista, formación integral, y fue del 1902 a 1987, y habla de la terapia centrada en la persona. Esto es lo que él habla. Y bueno, después tenemos en el número 14, por eso esto es lo padre, que
como dices, pues como por nombre alfabético, mejor los acomodamos como va en orden, pero de más importancia. Pues tenemos a Binet Alfredo, que es precisamente del test de inteligencia, del desarrollo intelectual, y este es también el refuerzo y espacial y superdotados. Este es también muy interesante, este famoso número 15, que es el muy conocido Bloom, Benjamín, desde la taxonomía de objetivos y verbos. Él es de California, de Estados Unidos, es del ámbito cognitivo, afectivo o psicomotor. Habla de los verbos, es decir, esto lo utilizamos mucho los maestros. Decía, el niño va, ya decía a recortar, a platicar, a hacer. Entonces los verbos eran más potentes, eran más complicados, ya uno de analizar, ya uno de resolver, ya tenían su peso, y este fue precisamente Bloom el que mete los verbos. Esta es una teoría fuerte e interesante. En el número 16 tenemos a Brunner, también muy conocido, que él es de Nueva York, de Estados Unidos, y nace en 1915 al 2016, no tiene mucho que falleció, y usó nuevos conceptos, información de construcción. Tenemos ya después en el número 17 a Estados Unidos a Gagné, Robert Gagné, que él es de transferencia ideal, de respuestas aprendidas. En 1916 al 2002, las condiciones del aprendizaje. Él así como que habla que bueno, pues ya como que tiene ahí las respuestas y las vamos a ir como provocando, y el alumno va a dar de sí y lo va a resolver. En el número 18 tenemos Ausubel, también es muy conocido Ausubel, David Ausubel, y es del aprendizaje significativo, la evaluación y la motivación. Él es de Estados Unidos y nació en 1918 y fallece en el 2008. Esta es una muy conocida, el aprendizaje significativo, y él es de psicología cognitiva y desarrollo. Esta es una de las, digamos, muy conocida. Después tenemos en el número, me voy a ir al 20, que es Paul Freire, que es de la pedagogía de la libertad individual y social. Él es brasileño y es de 1921 a 1997 y habla del pensamiento crítico y del oprimido. Esto es muy de esas dualidades, ¿no? Que bueno, pues que debe haber crítica, ¿no? Entonces, muy bonito. Ahorita hablé precisamente de los romanos y cómo, bueno, pues ellos nada tontos dicen, pues yo soy el mero, son dictatoriales porque pues es un emperador, es un imperialismo. Entonces hay una cabeza y los demás pues como que empiezan a hacer lo mismo. Pero sí había los senadores y bueno, pues también había ahí movimientos. Bueno, después tenemos al famoso, pues ya vamos en el número 21, que es Kuhn Thomas Samuel, y habla de la paradigma o esquema conceptual. Él es de Estados Unidos, es del 1922 a 1966, y habla de la ciencia, que es el paradigma en el transcurso. Ya tenemos después, vienen otro, digamos, que mueve esta pedagogía, que mueve esta educación, y él es de Italia, que es Titone Renzo, que es la teoría del psicodidáctica, y él es de 1925 y habla a 2013, que es de la dinámica de la interacción. Tenemos después al número 23, que es precisamente esto, algunos se pueden ir como moviendo. Bueno, él es de Canadá, Estados Unidos, y habla Bandura, también muy conocido Bandura, nomás oyes el apellido y dices, sí es conocido, que es el aprendizaje de observacional o modelado, que es un modelo que veas a la sociedad. Es del año de 1925 al 2021, también es fresco. Él acaba de fallecer precisamente Bandura, y él habla de los entornos beneficiosos y control de ambientes. Es decir, que si tú haces un ambiente bonito, agradable, pues esto les va a ayudar mucho a los alumnos, que es muy parecido a lo que habla el aprendizaje significativo, que es el contorno, el entorno, lo que ayuda. Por ejemplo, un niño que tiene sus papás en el comercio, pues aprende rápido a sumar porque todos los días está ahí, pues a ver, tú atiende el changarro. Entonces ahí está, a ver, tengo uno de 200, a ver, que ya hacen sumas y restas y multiplicaciones muy rápidas. Y esto es un ambiente, y por eso luego son hasta más seguros, porque no es lo mismo un niño que pues a lo mejor no tenga tanto a su papá, a su mamá, que es un ambiente muy simple, a uno que es un ambiente muy movido. Y esto es lo que hablan precisamente estos personajes
que son interesantes y fuertes en la pedagogía. Después tenemos a Gardner, también muy conocido, Howard Gardner, y habla de las inteligencias múltiples. Él es el de los que te decía, de estas famosas inteligencias múltiples, que habla que son 10, primero decían que eran 7 y después pues como siempre le avientan más y las hacen en 10. Español, lo que es la verbal, la auditiva, la kinésica, que bueno, pues también la matemática, también tenemos la inteligencia auditiva, todo lo que son los 5 sentidos más otras más, y estos son los que hacen las 10 inteligencias múltiples, y este lo hizo él, que es Gardner, es muy conocido, y bueno, él es de 1943, él es estadounidense, al 2017, también no tiene mucho que falleció, y habla del individuo, de sus características individuales. Bueno, después tenemos también otro personaje más, que es la teoría de los mapas conceptuales. Él es de Estados Unidos y es Novak Yasep. Él es de 1933 al 2010 y habla de los famosos pues mapas conceptuales que son sumamente conocidos. También tenemos al holismo, cambio por olas de la sociedad setensa, que es la que te hablaba. Él era de la información de 1928 a 2016 y es Toffler Alvin, él es del holismo, es decir, él habla de un todo y que como somos parte de, y por eso habla de las olas. Este es un tema muy interesante, muy como que te tienes que tardar un poquito en entenderlo. Bueno, pues ya tenemos otro más, que es el 27, que es de Estados Unidos, que es Sharon y Weber, también conocidos, teoría cognitiva del sujeto procesa información operante, y desde 1945 a 2008, y es la famosa teoría de la comunicación. Este tema es muy interesante, sobre todo Humberto Eco habla mucho sobre la comunicación. Es tanta a veces palabras tan potentes que luego las tienes que separar por su complejidad y su fortaleza. Bueno, pues también tenemos a lo que es la teoría de la inteligencia emocional, que es la que te decía, estas dos, una es teoría múltiple y esta es teoría de inteligencia emocional, que es Daniel Goleman, súper ultra mega conocida, uno se pronuncia Goldman, entonces aquí, bueno, él es de Estados Unidos, que eran catedráticos de Estados Unidos y los dos se llevaban muy bien, tanto el de teoría de inteligencia emocional de 1946 a 2020, también no tiene mucho que falleció, y es formar la emoción y la guía de conducta, es decir, ¿qué es el control de emociones? ¿Dónde están las emociones? Pues ya vimos que en la cabeza, pero que llegan mucho al estómago, ¿no? Si te enojas, pues ¡pum!, se va al estomaguito. Que si sientes mariposa en el estómago porque te estás enamorado, que también es una emoción, ¡pum!, también se va al estómago. Entonces, ¿cómo está muy relacionado las emociones con nuestro pobre estómago? Porque son dos de los más potentes, tanto el cerebro como nuestro estómago. Y todo esto es muy interesante que lo vayas leyendo. Entonces, las emociones es que tú controles el que no te enojes tanto. Él todavía se dice, bueno, si controlas en el trabajo, bueno, pues ya le hiciste porque siempre te vas a estar riendo y como que, la buena onda. Entonces, es esa dualidad en que te enojes, pero no tanto. Entonces, bueno, muy conocido. Bueno, tenemos también a Zuviria, Miguel de Zuviria, que él es de Colombia, y él habla de la pedagogía conceptual del talento y competencias afectivas, y es de 1951 al 2007, y habla de epidemias, de soledad, de depresión y suicidio. Entonces, sí, él de plano es psiquiatra por los temas que está manejando, pero también muy interesante, que son cuestiones que están dando ahorita muy en boga, que a veces los alumnos ya vienen pues muy tristes por la situación, y entonces tú tienes que estarlos como ahí animando. También está Anderson, que es de la actividad de control adaptativo del comportamiento, él es de Estados Unidos y de Nueva York específicamente, que habla de la arquitectura cognitiva, y él es de 1947 al 2016. Bueno, tenemos también a otros, vamos a ver el orden por donde anda, que ya casi terminamos. Y bueno, tenemos otros más, déjame ver cómo va el famoso orden. Vamos a ver, aquí está, Keller y Sherman, es el sistema de instrucción individualizada. Él es de Estados Unidos, de América Latina también, y en 1964 al 2017 habla de las instrucciones individualizadas. También hacen muchas, digamos, situaciones importantes, que ellos son dos, como que se llevan muy bien, y hacen muchas investigaciones, sobre todo en América Latina. Si nos da tiempo, sí lo mencionamos un poquito para que
pues me logres entender. Bueno, pues estos son grandes conocedores. Tenemos también, por si no lo mencionó, a Skinner, que también es muy conocido. Él es de 1904 a 1990 y habla precisamente sobre la teoría del reforzamiento y el conductismo, que es muy parecido a lo de Pavlov, como te decía, luego como que lo aumentaron. Es decir, que el humano, si lo castigas y demás, pues también va a aprender. Entonces no nada más los animalitos, sino que también nosotros, si nos dicen, no, pues mira, que es muy usado luego en educación o en todo el gobierno. Si eres un buen empleado, bueno, pues ya lo hicimos, ¿no? Entonces, son teorías es de Skinner, vuelvo a repetirte, es de Estados Unidos, de la teoría del reforzamiento y el conductismo, y es de la conducta voluntaria, mundo exterior y privado. Entonces, también son teorías muy buenas. También tenemos a Titone, por si no lo mencioné, que habla de la teoría del psicodidáctica. Él es de Italia, es de 1925 a 2013 y habla sobre de la dinámica de la interacción. Bueno, pues estos son en sí, ya mencioné casi a la mayoría, los mapas conceptuales, lo que es Goleman, lo que es Paul Freire, son muy, muy conocidos. Y bueno, pues también tenemos, por ahí si me faltó alguno, Bloom, que también es precisamente de estos verbos, ese todavía, ya después se cambian, se cambian los programas más o menos cada 12, 15 años, es así como a fuerza, y vienen las nuevas teorías, entre comillas, porque luego son refritos, porque bueno, pues ya dicen, ¿y ahora cómo le hago? Ahora tiene que ser algo medio diferente, y entonces hacen refritos, haz de cuenta lo que hace 20 años o 30, lo vuelven a reciclar, y bueno, pues venimos precisamente ahorita, ahorita está pues la escuela nueva, que es así pues como vamos a hacer algo pegado con el gobierno que está. Ahorita casi todas las teorías, como verás, van muy relacionadas con la política. Es decir, llega un nuevo presidente y quiere mover o cambiar las cosas porque dice, pues lo demás estaba mal, ahora llega entre comillas, lo bueno. Entonces, más o menos por ahí va la onda. Pero como verás, esto es a nivel internacional, cómo hay gente que le interesa tanto la conducta humana, que ahí es precisamente donde uno dice, bueno, pues esto va por aquí o esto va por allá. Entonces, estas son las teorías. Bueno, me voy a hacer algunas frases. Por ejemplo, de John Dewey, habla del problema central de los métodos educativos convencionales es la pasividad. Entonces, aquí sí, tú tienes que hablar con tus alumnos o sin hablar, como te decía, somos de gesticulación, tú te das cuenta si están tristes sin que te digan estoy triste. Entonces, por ejemplo, los de primaria, cuando fui maestra de primaria, yo me acercaba a las bancas, entonces yo veía que no traían el lápiz, entonces ellos cuando se volteaban y se sacaban de onda porque decían, pues ¿qué hace la maestra? Si esta siempre está ahí al frente. Entonces, ya que tú te muevas, eso es bueno, porque les falta el lápiz, o algunos son muy inquietos, o algunos son muy distraídos, entonces tienes que ser el que refuerza. Yo acá en el pizarrón, y que vamos a hablar, no sé, de la naturaleza, porque primaria es diferente, eran 3 clases al día, matemáticas, español, y reforzabas con sociales, o dabas ortografía, luego otra vez matemáticas, y luego reforzabas con dibujo, por ejemplo. Entonces, tienes que estar cambiando esas 3 y tienes que revisar la tarea, etcétera. Entonces, como maestro de primaria es otro rollo, ahí estamos también por horarios, pero ahí tú eres el todo, eres el maestro. Si el otro son 35 a la semana, estos serían 3 por 5, serían como 15 horas que los estás viendo. A las escuelas que ya se llamó de tiempo completo les dabas hasta de comer, es decir, era la clase normal, y luego venía un receso y hasta les tenías que dar de comer, y luego era que pagó, que no pagó, etcétera, y luego como que se echaban un sueñito, o eran clases más de relajación. Entonces, ese es otro concepto, pero sí no la sabemos. Pues digo, primaria es otro rollo, porque tú eres su todo, eres, como decía, su mamá, su perro, su tía, su abuela, eres su todo ahí. Entonces, maestro de primaria es otro rollo. Bueno, pues estos niños de primaria, como te comentaba, pues tienes que sean moviditos, que no tengo lápiz, aquí está el lápiz, si lo estás resolviendo, porque les tienes que ganar. Tú como maestro eres el que gana, el que ellos pues te van a poner problemas. Ay, es que se me olvidó el cuaderno. A ver, ¿cómo que se te olvidó? A unos hasta se quedaban sin recreo porque pues tenían que hacer la tarea. Tenía que haber una
digamos, hizo mal. Entonces eso les gustaba a ellos porque a veces eran niños que no eran atendidos en su casa y el que tú les dieras su tiempo, 5 o 10 minutos ya era bueno. Entonces ellos decían, ahí se ponían a trabajar y ves a veces las carencias. Es muy bonito y otro rollo ser maestro de primaria. Entonces, bueno, cuando era el Día de las Madres también tenías que hacer bailes y bueno, todos era, no era de que seas, el maestro debe ser muy tolerante y tiene que ser muy inclusivo. Entonces, si vas a una materia es para todos, por ejemplo, si van a bailar es todos, había unos que no se podían ni mover, eran muy malos a la derecha y se iban para el otro lado. Entonces hay unos que, como dicen, parece que tienen un solo pie, pero tú tienes que ayudarlos y decir, bueno, pues aunque sea te pongo por acá o lo que sea, pero todas las coreografías, la escenografía que es diferente a la coreografía, pues se la tienes que poner, tienes que ganar los mejores horarios porque luego el calor estaba rudísimo, vas con pants, vas con tu gorro, ahí nos peleábamos la famosa, pues lo que era la grabadora. Y bueno, pues ya poníamos la música, bailábamos, y debe ser un vestuario económico porque si no, no les alcanzaba. Ahorita recordé, en algún momento tuve 6º año, entonces, pues les pones el baile, la misa, y pues su vestido era blanco, ellas así lo escogieron las niñas, se veían muy bonitas, y una pues me dijo, maestra, no tengo, entonces ya, pues no te preocupes, tráete la falda blanca, tu blusa blanca de la ceremonia que es de los lunes, y ya ahora sí que tururú al que le diga algo. Entonces debe ser muy, muy buena onda, debes estar con ellos hombro con hombro para solucionar siempre. Entonces, bueno, tú no nos importa si traes uniforme o no lo conseguiste el vestido, el chiste es la unidad, la participación, el convivir. Y bueno, las mamás, hasta me acordé, hicieron como cohete, aparte de la ensalada de manzana, muy sabroso. Es otro tipo de convivir, porque es hacer una ceremonia, porque son los de sexto. Entonces es su baile, es su certificado, tienes que pegar las fotos, todo es muy formal. Aparte, lo haces en un folder, pegas las fotos de todo el grupo, el nombre, y bueno, para que quede esto archivado. Eso era en ese entonces. Ahorita, bueno, pues ya es más formal y más fácil porque pues tenemos un sistema. Acuérdate que actualmente ya todo lo que es educación, lo que es los carros, lo que es, a ver si me acuerdo el nombre, no, es Semovi, pues tiene la información de tu carro, lo que es el IMSS, el ISSSTE, pues la cuestión médica ya todo expediente, todo está en computadora. Entonces ahora todo igual, las boletas, todo es por computadora. Entonces todo ya está de esa manera. Bueno, también dice Pestalozzi que diseñar un sistema que busque formar estudiantes que se activen y bueno, pues también que critiquen. Bueno, pues estas son las teorías del aprendizaje, ya te las mencioné, y ya después vendrían los famosos métodos didácticos, que bueno, para mi gusto y no cansarte tanto, pero te voy adelantando, es esta manera de lo más fácil a lo más difícil, que es también muy matemático, de lo general a lo particular, o de lo particular a lo general, depende, es el método inductivo, deductivo o deductivo-inductivo, y bueno, también de lo más próximo a lo más remoto. También tenemos de la acción práctica a la interiorización, también de lo más simple a lo más complejo, de la observación a la experiencia, y de esta a la reflexión, de lo concreto a lo abstracto. Es fácil decirlo, pero la verdad, ser maestro, y más cuando eres maestro de corazón, si le echas muchas ganas, te pones a estudiar, no creas que no somos gente preparada. Esto es de estudio, esto es como te dije, en esa ocasión me traje el libro, son libros gruesos porque hablan de teorías de aprendizaje, que como verás son muchos, y ya ahí te hablan y cada mono se aloca o cada monita se aloca, y ya habla y dices, no, pues yo doy este punto de vista. Entonces tú vas tomando lo que te va sirviendo. Aquí aprendes a leer y a leer rápido, eso también te lo da mucho el doctorado, mucho la maestría, porque son los grados en que tú vas ascendiendo. Entonces te va dando mucha seguridad, vas hablando porque pues ya, a ver, usted exponga ya estás en PowerPoint y te avientas estos patos. Entonces muy interesante ser maestro, lo que te decía de la famosa cátedra, la enseñanza por contenidos, la enseñanza por competencias, que fue el anterior, que es muy estadounidense.
que es ponerlos a competir. Aquí pues muy complicado. Yo siempre fui de la teoría, bueno, pues sí compiten, ¿por qué no? Pero de una forma sana, es decir, el que gana va a ayudar al otro. Esa es la manera de que, pues sí, mira, estamos utilizando la enseñanza de competencias porque ya ganaron, mira, ya los que primero le entendieron, ya vinieron a calificarse y me van a ayudar a calificar a los otros. Entonces siempre le vas buscando, porque el maestro es el rey de su salón, y a final de cuentas tú eres el que vas a sacar la cara y tienes que sacar la casta, porque tú representas una materia, ya sea español, como es muy importante el español, la ortografía, hablando de primarias, yo me llamaban a veces la maestra de los cuentos, les cuenteaba, les leía un cuento, sobre todo, pues ya verás que me gusta la mitología griega, entonces, por ejemplo, el nacimiento de las arañas, y tómela, entonces se las contaba, y ellos tenían que escribirla, y ahí aprenden, es muy difícil que escriban, porque unos tienen muy buena memoria, otros no, y ahí te vas dando cuenta quién es quién, y los tienes que ir ayudando, poco a poco van mejorando su redacción, que ya no estoy hablando de ortografía, sino de redacción, entonces tienes que entrarle al toro por los cuernos, y bueno, pues ya viene la forma de escribir, unos escribían muy rápido, otros muy lentos, otros no se les entendía, pero como maestros, pues sí, como que sabemos descifrar jeroglíficos, y sí se entendía, entonces, sí, aquí dice que el pollo cantó, y entonces decía, mira, mejórale aquí, ahí sí ponía calificación, había unos que pues no tenía nada de retención, por eso decía que el mexicano es bueno en lo mental, en lo manual, o a veces en las dos, porque esos alumnos que generalmente no eran buenos en lo mental, eran buenos en el manejo de las manos, es muy impresionante. Hablo de toda la gente, de los albañiles, de las mujeres que hacen el quehacer, de tanta gente que hace su trabajo manual. Yo estoy admirada. Te recordé a una amiguita cuando estaba yo en el Politécnico a las 7 de la mañana a las clases. Bueno, entonces la señora pues llegaba antes, era señora de limpieza, un cuerpazo en el sentido delgada, y luego iba yo al baño y alzaba la pata hasta arriba, y yo decía, ¿y ahora qué onda? Decía, no, es que tengo mucha flexibilidad. Decía, no, pues qué energética. Entonces me platicaba que ella tenía en su casa patitos y que les daba de comer, entonces ya a esa hora ya los había dado de comer y todo, ya se había venido a trabajar, y pues se le hacía muy cómodo, muy fácil limpiar, porque te decíamos, somos muy buenos en esas manos, y me caía bastante bien, una señora así, sencilla pero muy linda. Entonces vendía huevitos, ya sea de ganso, de pollo, de pato, de lo que sea. Entonces aparte vendía y se la pasaba bastante bien. Entonces ya a determinada hora pues ya se retiran. Entonces no creas que por ser gente sencilla sea gente que les hagas el desprecio, no. En México y en todo el mundo hay gente que es muy buena en lo manual, sobre todo el mexicano, hablando de Avon, perdón, a ver si no, bueno, de una marca, las mujeres tenemos ese toque de las manitas, ¿no? Un micromoñito, y lo hacen con las manos, que se llama diseño fino. Entonces, para eso también somos buenos los mexicanos. Igual, no, pues que acomoden los huevitos y ¡bómala! Rapidísimos. Entonces, esas son manualidades, ¿eh? ¿Cómo son sus formas? Bueno, pues su forma de las manos son regordetas por lo general, porque los mecánicos también están aprendiendo todas las piezas, muy difícil. Entonces, muy interesante todo este mundo de este mexicano que usa sus manos, que usa su mente y lo hace muy bien. Bueno, pues los maestros, digo que somos buenos para muchas cosas. Bueno, pues también hablamos de este libro de texto, de los materiales didácticos y de los famosos medios virtuales, como es el correo electrónico, como es el blog. Yo tengo pues ahora sí que mi página web, y bueno, pues estos los famosos videos educativos, también tenemos videos educativos, tenemos que ser muy visuales, ahí verás casi puras manos, pero muy interesante, y esto lo tenemos que saber, el método expositivo, el método socrático, el método del caos. Y bueno, ya te iré dando con más calma. Ahorita pues son pequeñas probaditas, pero ya son métodos didácticos que, como verás, estoy subrayando la diferencia entre pedagogía. Hay hasta materias, luego había unas compañeras en la normal superior que decían, ¿qué estudiaste? Pedagogía. Yo decía, pues eso, ¿qué estudió? ¿Qué onda? Pues son todas estas teorías. Los maestros pedagogos no están frente a grupo. Ellos iban casi a lo que llamaban horas de gabinete, que son los de psicología, que es trabajo social, que bueno, ellos en este famoso que te decía yo de profesiograma,
habla que están a favor de los alumnos. Entonces, ya cuando un maestro está muy enojado, pues a ver, por un citatorio. Entonces, ya lo citan. Yo casi no metía intermediarios, sino que pues de aquí a que le platicas el problema y luego viene la mamá y entonces, pues era así como directo. Por eso era, casi en un 100% yo no mandaba a llamar a las mamás. Yo me chutaba el pato. Es decir, tú eres el que pone la orden y todo, entonces pues, ahí te das con ellos esos 50 minutos. Pero sí existe las horas de gabinete. Bueno, pues ellos van más a favor del alumno. Por eso, pues, decía el maestro, ¿qué pasó? No me ayudes, compadre. Pero bueno, así es el parte del proceso. Bueno, pues te hablo un poquito más de la escuela activa. Esto fue en el año 16, en el siglo XVI. Y habla ya Galileo, que fue Galileo Galilei, que también es un matemático, de 1584 a 1642, y bueno, trata de explicar los hechos y las situaciones. También tenemos en este método inductivo-deductivo, también muy matemático, que es la lectura de Aristóteles, que habla de la integridad de la histórica y la época, de aprender, desaprender y reaprender, que lo dijo Toffler, que es parecido a lo que hace Aprendizaje Mágico en su logotipo. Bueno, la estructura de las revoluciones científicas, que habla de Thomas Samuel de 1967, habla del establecimiento del paradigma, del establecimiento del paradigma, de las ciencias normal, de la crisis, de la revolución científica, del establecimiento de un nuevo paradigma. Este es todo un rollazo, pues aquí también bien te muestro el test de inteligencia. Y entonces también en este tema te lo di, habla también de Gagné, que es el ambiente, y que debemos ser afectivos, también esto es muy, muy interesante. Y bueno, tenemos también, te decía, de Keller y Serman, que hablaron de la instrucción personalizada, que se usa en un sistema de universidad abierta, que es más o menos en Colombia, es decir, en países latinos. Por eso, pues más o menos no lo sabemos. Pues te invito a que veas, porque aquí hablamos precisamente del texto para que lo veas, y bueno, pues le entres, que es IQ, que es el famoso test de inteligencia. Ya te mencioné quién fue el que lo hizo, y bueno, pues aquí son figuritas y que pues las acomodes, y es pura observación, son puras figuras. Bueno, también tenemos la teoría de Vygotsky, que se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo, que es el que te decía, que unos tienen un ambiente más padre, y bueno, pues son los niveles de desarrollo, y bueno, pues también él lo menciona. De Vygotsky también habla del aprendizaje como el mecanismo fundamental del desarrollo, y bueno, es la mejor enseñanza, y que él habla en ese entonces de ello. Muy socialista la cosa, porque estamos hablando de 1940 y tanto, y pues es socialista. Algunos principales aprendizajes habla de Carl Rogers, que son los humanos potencialidades para aprender. El aprendizaje significativo, que es este rollo, se relaciona con sus propios objetos, por actos que se adquiere un aprendizaje más significativo. El aprendizaje es facilitado cuando el alumno es responsable. El aprendizaje autoiniciado, el aprendizaje social, y bueno, pues habla de una teoría de una comunicación, como te decía, y esto es de Humberto Eco, que habla de este mensaje, lo que es el mensaje, lo que es el receptor y lo que es el emisor. Entonces las teorías de comunicación pues son súper básicas para todo lo que es educación, sobre todo que te decía, las bases más importantes es el habla, es el español. Por eso pues me llevo muy bien con los compañeros de español, porque los matemáticos casi no hablamos, somos otro rollo. Bueno, pues espero que te haya entretenido, porque yo salí muy entretenida. Yo sí me entretuve, aunque sea solita, pero muy feliz y muy contenta, porque estas cosas me apasionan, todo lo que es el ser humano. Bueno, pues pásala bien, aprendizaje mágico, aprende, reaprende, vive la magia a tu propio ritmo feliz. Bye. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.